oyentes. Bueno, habrán bastantes conceptos y quizás pues te va bien tomar alguna nota, porque sé que cuando uno acumula, dicen que después de 72 horas uno solo recuerda el 5% de lo que se predicó. Así que cuando uno lo escribe siempre puedes revisarlo y simplemente el hecho de escribirlo te puede ayudar a recordarlo mejor. Eso sí, si lo haces con el móvil en modo avión, por favor. ¿De acuerdo? Bueno. Quería hablar sobre preparados. Una de las razones por las que uno utiliza a veces pues, eh, predicaciones que tocan de forma periódica es porque hay en el calendario pues, algunas situaciones periódicas que se repiten. Por ejemplo, cuando llega Semana Santa es buen momento de recordar la cruz de una forma especial, cuando llega Navidad de que Jesús vino a morir por nosotros. Y cuando estamos en la antesala del verano es bueno recordar algunas cosas y prepararnos, igual que uno va a hacer un viaje, abre una maleta, empieza a llenarla de cosas y según preveyendo qué utilizará, si hará calor o frío al lugar donde va, etcétera, etcétera. Y de la misma manera, me gusta ya más o menos en estas fechas hablar de preparar de alguna manera un verano saludable. Se puede utilizar muy bien. Conozco y creo haberos compartido la historia de Isaac Newton, el científico del siglo XVIII, que él pasó una pandemia en Inglaterra y se tuvo que alojar en su casa, digamos, su palacio de verano, eran personas adineradas, y se dice de ese verano que pasó Newton en esa cottage, en esa casa de campo, se dice que fue el verano mejor aprovechado de la historia, porque descubrió la descomposición de la luz, cómo caían los objetos atraídos por las fuerzas, etcétera, etcétera. Y realmente uno puede aprovecharlo muy bien, pero también lo puede aprovechar muy mal. Como pastor, pues os digo que a veces pues, uno encuentra en septiembre personas que habían perdido lo que habían acumulado hasta junio. Quizás pues, a nivel de santidad, quizás a nivel de servicio, quizás a nivel de pasión por Dios, quizás a nivel de disciplinas con Él, etcétera, etcétera. Entonces es muy bueno pues tocar este tema en este momento. Así que te invito a estar preparado. Sí, necesitaría, no sé si soy yo, pero si no soy yo, necesito un mando. Hay muchas diapositivas. Si no, o el otro, se puede cambiar. Vale, ahora parece que funciona mejor. ¿No? Bueno, encontramos en Romanos, en el Evangelio de Romanos, perdón, en el Evangelio no, en el libro de Romanos que escribió Pablo, incluso a una iglesia que él no conocía, que él no había plantado, porque todavía no había llegado a Roma, le escribe lo siguiente, los capítulos 12 en adelante hablan muy bien en cuanto a estar atentos y a estar preparados. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí está hablando de hacer un culto racional, o sea, no solo venir aquí a adorar, quizás tener impresiones de Dios, sino usar la mente de forma analítica, planificar, pensar qué es bueno y qué no es bueno y llevarlo a cabo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí nos está exhortando a no conformarnos. Sé que igual que uno cuando se duerme en el hielo, ¿no? Pues quizás si habéis visto una película de aquellas de exploradores en el Ártico, se va durmiendo en el hielo y está tan a gusto ahí durmiendo en el hielo, pero conforme se va durmiendo se va enfriando más su cuerpo y todavía va a ser más difícil salir de ahí. Y nosotros en esta sociedad, pues a veces, quizás por las series, por los amigos, por los compañeros, por lo que todo el mundo hace, pues podemos dejarnos influenciar y enfriar por esto. Una de las cosas que nosotros tenemos como un gran atractivo es que somos una ciudad con un buen clima y con una playa muy cerca. Entonces puede ser, pues quizás, algo en lo que podamos
pues sentirnos como muy atraídos. Y dice la palabra, dice, no os conforméis a este siglo, es decir, no digas voy a hacer lo que todo el mundo hace, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, de nuevo, entendimiento. Está apelando a nuestra lógica, a nuestra coherencia, a ser inteligentes, a ser sabios, no solo lo que sabemos, sino llevarlo a cabo. Y así dice, para comprobar. ¿Qué hay que comprobar? Dice, ¿cuál es la buena voluntad de Dios y perfecta? Si yo te digo, ¿tú conoces cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para tu iglesia? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para tu trabajo o para tu familia? Creo que es una de las preguntas que más se formulan los cristianos. ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios quiere para que haga esto o aquello? ¿Qué Dios quiere para que vaya o que me quede? ¿Qué Dios quiere para buscarle y cómo buscarle? ¿Qué Dios quiere? Precisamente uno conoce la buena voluntad de Dios si ha renovado su entendimiento, si no se ha dejado conformar este siglo, si se ha dejado transformar por él. Hay muchas veces que hay personas que dicen, es que siento de Dios algo. Y eso está bien, porque el Espíritu habla. Pero a veces podemos enfocarnos más en lo que Dios dice y olvidarnos de lo que Dios ya ha dicho. Si conocemos la palabra, nos da estructura para conducir nuestra vida de forma general en todas las áreas. Pero a veces estamos como más atentos a qué es lo último que nos dice, pero quizás descuidamos lo anterior. Y por eso es muy bueno hacer como un Deuteronomio, hacer una revisión de lo que sabemos y saber también qué puede conllevar esto. Continúa en el 13 diciendo, andemos como de día. Quiere decir que no nos durmamos ahí en la noche, que no digamos, bueno, pues ya estamos cómodos, hago vacaciones de Dios, hago vacaciones de la iglesia, ya está, me voy ahí a dormir. Sino dice honestamente, no en glotonerías y borracheras. También es verdad que la tendencia o los inicios de lo que es entrar en el alcohol, en cualquier tipo de adicción, pues empieza pues, en el relajamiento también de estos tiempos de ocio. Por eso dice la Escritura, no estéis ociosos. O un dicho que es un poco así como agresivo, llega a decir que el tiempo libre del ser humano es el patio de Satanás, es el lugar donde puede hacer pruebas. Es decir, cuando uno tiene mucho tiempo libre es cuando Satanás puede trabajar mejor. Y entonces, en ese sentido, estar alertados y decir, bueno, hay un león rugiente que quiere cambiar nuestro plan y el de Dios, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y también la palabra de Dios y también muchos recursos para poder afrontar esto y vestirnos. Como dice, no en lujurias y lascivias, no en contienda ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fijaos que hay de mucha índole. Yo he hablado del alcohol o quizás incluso pues drogas o tabaco, lo que fuera, pero también lujurias, el poder empezar a ver quizás o consumir algún tipo de imagen o fijarse pues, en algunas figuras pues, apelando a la sensualidad o a la sexualidad, en lascivias, o incluso habla de otras cosas, de uno tiene tiempo libre y empieza en contiendas, en murmuraciones, en criticar, en comentar todas las cosas. Como decía Jesús, dice, no vayáis con esos fariseos que van de casa en casa, pues diciendo cómo se tienen que hacer las cosas y llevando a murmuración y llevándose a las personas que son débiles en la fe. Así que realmente hay mucho delante en lo cual tenemos que prever de no caer, pero sin duda que tenemos muchas formas también de cómo cuidarnos. Y yo quería hablar de un personaje que nos va a ayudar pues, para ver cómo de débiles podemos ser. ¿De acuerdo? Y quería invitarte a explorar la historia de Sansón. Sansón, además en el seminario lo hemos tocado recientemente y entonces muchas cosas te sonarán, pero espero que de forma especial también te inspire el Señor con algo nuevo en el día de hoy. Sansón significa pequeño sol y como tal, pues al final quiso lucir como un sol propio, no entender que somos como la luna que reflejamos la luz del sol.
Y en Jueces se nos habla de unos inicios en su vida. Dice, después de esto, perdón, aquí se... ¿no? Vale. Primero introduzco la historia y lo leemos. Entonces, tenemos a Sansón, como conocéis de la historia, que está en la época de los jueces. La época de los jueces es una época donde el territorio está como dividido en diferentes tribus y a veces otros pueblos venían a conquistar y Dios levantaba algún juez. Para ello, uno de una tribu, de la tribu de Dan, fue llamado a salvar al pueblo, que era Sansón. Y fue de una forma sobrenatural. Dios habló a través de un ángel a una mujer estéril, que era la madre que sería de Sansón, y le dijo que tendría un hijo que salvaría al pueblo de los filisteos, que sería un hombre al cual tenía que reservarlo como nazareo, es decir, tener que cumplir unos requisitos de apartarse de las cosas que podían influenciarle, que no tomara nada fruto de la vid, que no bebiera alcohol, que no tocara cuerpo de ser humano fallecido, que no se rasurara el cabello. Y esos votos de nazareo a veces se hacían pues por un tiempo, por 7 años, por un año, pero en este caso, antes de nacer, ya Dios le había dicho que fuera apartado para toda su vida. Por tanto, tenemos un hombre con un llamado desde el bien, bueno, incluso desde antes de estar en el vientre de su madre, y este va a ser Sansón. Y Sansón, conforme va a crecer, va a tener otras inclinaciones. Y ahora sí, capítulo 16 nos va a hablar de lo siguiente. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmale en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Tenemos de pronto de saltar de ese cuadro que es prometido a sus padres, que va a salvar a la nación o a esa tribu, que va a ser una persona apartada para Dios, consagrada a Dios. De pronto lo vemos enamorado de una mujer filistea llamada Dalila, la cual que entra en engaños, que los amigos de Dalila le van a dar dinero a cambio de que descubra cuál es el secreto de la gran fuerza de Sansón. Y va a haber toda una estrategia para que Dalila pueda extraer cuál es ese secreto. De hecho, Dalila no solo utiliza pues, todos los encantos que podría utilizar para seducir, sino que también incluso manipula emocionalmente diciendo, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, de cómo podrás ser atado para ser dominado. Y hay un momento que dice, ¿es que acaso no me amas? ¿Es que acaso estás entristeciendo mi corazón porque me estás mostrando que no tienes confianza en mí? Entonces, ahí vemos que realmente hay una intencionalidad de Dalila sobre Sansón para romperle lo que es su proyección. Pero la pregunta es, ¿llegó acaso Sansón de golpe a una situación como esta? Pues no. Fue todo muy gradual para llegar hasta un punto tan crítico. Por ejemplo, capítulos atrás, capítulo 14, dice que Sansón bajó a Timnat, a una de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, esa mujer me agrada, dámela. Dicen, y los padres le decían, ¿no deberías ir con personas que fueran de tu tribu, que aman al Señor? No hay suficientes chicas para que puedas. De hecho, en la época eran los padres los que pactaban la relación de los hijos con sus esposas.
Pero él decía, no, no, tómala para mí porque me agrada. Y vemos una rebeldía en el corazón del principio. Era un hombre que había estado pues llamado por Dios, incluso lleno por el Espíritu Santo para hacer maravillas a nivel de salvar en algunas batallas y algunos momentos, pero, pero él fue degradando y dejándose llevar por el gusto de sus ojos. Él había descendido a las personas de allá en vez de reservarse a las personas que tenían temor de Dios y amaban a Dios. Por ejemplo, más adelante se dice que Sansón, con los filisteos, con los cuales pasaba mucho tiempo, dice que hizo banquete porque así solían hacer los jóvenes de allí. Es decir, que estaba copiando todas las formas que hacían las personas, vamos a decirlo así en nuestro contexto, los no cristianos, ¿vale? O sea, los que no amaban a Dios. Es como si en nuestro contexto, pues, empezamos a copiar todas las formas que hacen las personas que no siguen a Dios porque no encontramos un propósito o porque nos atraen otras cosas en nuestra vida. Y, y, y realmente encontramos a Sansón totalmente dejado en este sentido. Hubo en otra ocasión también con otra mujer que hubo un enigma que descubrir y también hubo una mujer que intentó extraerle la información y al final se lo chivaron. Realmente esta misma situación se había copiado anteriormente. Y Dios nos alerta de que cuando nosotros quizás incurrimos en algo, a veces hay un proceso que es muy suave y paulatino. ¿Por qué no voy a pasar una tarde con esas personas? Bueno, ellos hacen esto, pero yo me abstengo. Bueno, pero ahora van a hacer esto, bueno, pero por una vez no va a pasar nada. Bueno, pues voy a declarar que siente mi corazón. Bueno, tampoco pasa nada si comienzo a salir o a tener una relación sentimental con una persona que no ama a Dios. Bueno, no importa, ya veremos, igual se convierte. Y uno empieza paulatinamente a entrar en cosas y al final uno puede quedar totalmente atrapado. Y cada vez es mayor la influencia de ello. Por ejemplo, la mujer anterior decía, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos. Es decir, la misma situación se va a encontrar aquí. En otro momento, Sansón incluso tuvo relaciones con una ramera. Realmente fue algo de ir desechando el buen plan que Dios tenía para Sansón y lo que Dios quería hacer. ¿Y cómo avanzó esta historia? Sansón, a Dalila, después de que le había engañado por diferentes momentos diciendo, bueno, si me ataren con cuerdas el cabello, si fuera con telas, y le iba mintiendo y hasta Dalila decía, ¿por qué me tienes que mentir? Fíjate cómo va la degradación de Sansón, que va hasta el punto de llegar a mentir de forma natural. Pero al final descubrió el corazón, quedó enganchado a Dalila de esa manera y descubrió el corazón y le dijo, sí, mi fuerza está en el cabello, porque hay voto con Dios. Ella, como solo quería el dinero, lo que hizo fue decirlo a sus amigos, cobró su parte y vinieron a abordarle después de una noche. En aquella noche, Dalila llamó a un siervo y cuando Sansón quedó dormido, ese siervo cortó el pelo de Sansón. Y cuando vinieron a atacarle, después de atado, pues no se podía desatar, porque había perdido la fuerza, porque en eso estaba su secreto. Y cómo después de esto acaba Sansón. Sansón, ahora siendo atado, va a acabar en momentos muy complicados. Va a haber un momento que hasta va a desear la muerte. Va a decir, muera yo con los filisteos. ¿Qué ha sucedido con mi vida? A él, después de atarlo, le sacaron los ojos, lo pusieron en una rueda de molino, de pozo, para sacar agua, y tenía como una mula que ir dando vueltas. A veces lo llamaban simplemente para jugar con él, para tenerlo
presente en sus juegos. Capítulo 16, versículo 25 dice: aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón los filisteos, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Realmente, ¿qué ha sucedido con Sansón? Una persona que tiene todo un llamado va a encapricharse por otra cultura, personas que no buscan de Dios, empieza a agradarle, empieza a hacer las cosas que hace esas personas y al final degrada tanto que no le importa mentir, no le importa pues tener diferentes relaciones sexuales, no le importa pues hasta abrir su corazón a personas que no están con él y al final va a quedar ciego, va a quedar atado, va a quedar preso. Y esto espiritualmente también nos sucede con el pecado. El pecado pues puede aparentar muy atractivo, pero si nosotros lo tomamos nos va encegueciendo el sentido espiritual. Empezamos a dudar de si Dios existe, y si Dios no, y si Dios me ama, y si Dios no. Y uno pues Dios ya no me habla como antes, ¿qué será la voluntad de Dios? Y luego pues puede sentir atado, porque quizás incurre en una línea de pecado que quiere mantener y que ahora esa línea de pecado está teniendo control de su vida, una adicción o lo que fuera, y va perdiendo el plan de Dios. Al final, como sabéis, él pide ser puesto entre dos columnas en el templo de Dagón, donde había todo un espectáculo, y pidió al Espíritu Santo fuerzas en ese último momento y desplazando las columnas principales cayó una buena parte de la grada y más de 20.000 personas llegaron a morir en ese momento juntamente con Sansón. Y es una historia dramática, pero que nos hace ver cómo realmente uno puede tener un propósito muy bueno, pero simplemente con pequeñas decisiones puede ir malogrando buena parte de ese propósito. Y teniendo una vida, pues quizás sin sentido, quizás como juguete, tal como él se tomaba la vida como si fuera un juego, pues al final él también fue un juguete dentro de ese juego. Pero sin duda también vemos la parte positiva de Dios. Dios lo utilizó, Dios permitió que juzgara en esa tierra por ese tiempo, Dios permitió grandes ingestas contra los filisteos y fue una persona también de referencia. Pero yo solo te quiero llevar hasta el punto de reflexionar todo lo que Dios te ha dado, el llamado que tienes, el Espíritu Santo que te brinda, reconociendo a Jesucristo como Salvador, y que caminemos conforme a los planes de Dios. Y te quiero comparar a Sansón con otro personaje, Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo unas características muy similares a Sansón. Y lo que quiero hacernos ver es que no depende de las características que tengamos el éxito final, sino de nuestras decisiones personales. Fíjate, por ejemplo, Juan el Bautista, dice la palabra en Marcos, que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba del bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Él tiene también el llamado de salvar al pueblo del pecado en este caso. Y que se fueran alineando sus caminos con el que iba a venir, que era Jesús, para que tuvieran ya un corazón de arrepentimiento para poder ser salvos por Jesús. La historia de Juan el Bautista es muy similar. Va a venir un ángel y va a hablar a sus padres. La madre, una mujer estéril, la cual va a concebir a Juan el Bautista. Y también a los padres le va a decir que va a ser nazareo, que va a ser apartado para Dios durante toda su vida, que no va a tomar del fruto de la vid, ni tampoco va a tocar cuerpo de muerto.
y otras características que van en ese voto. Y Juan va a encaminarse, pero lo que vemos de Juan es que en todo momento estaba alineado con su misión. Y fíjate en el detalle comparativo, a lo menos algunos. Sansón tuvo un nacimiento milagroso. Fue de una mujer estéril. Juan tuvo también un nacimiento milagroso, de Elizabeth. También Sansón fue engendrado por una información del ángel que profetizaba su nacimiento, igual que Juan el Bautista. Hubo un ángel que profetizó su nacimiento. Sansón fue llamado a ser nazareo, a apartarse y consagrar su vida desde el vientre de su madre. Y así también Juan el Bautista. Sansón fue enviado para salvación, en este caso del pueblo filisteo, como juez. Juan el Bautista fue enviado para salvación, para arrepentimiento y esperar al Mesías. En el versículo de Jueces 12, fíjate lo que llega a decir la palabra de Sansón. Dice, el niño Sansón creció y el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Jueces capítulo 13, versículo 24, es decir, tenía el favor y el apoyo del Espíritu Santo. De la misma manera encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 80, dice, y el niño, refiriéndose a Juan el Bautista, crecía y se fortalecía en el Espíritu. Tiene también el apoyo del Espíritu Santo. Ciertamente, Sansón muere joven y Juan el Bautista también. Pero ¿qué diferencia en la forma en cómo vivieron? Sansón fue llamado y reconocido como por Dios como héroe de la fe. Hebreos 11:32. Y Juan el Bautista llegó a escribirse de él, que es de los nacidos de mujeres el mayor de los profetas. ¿Qué te hace pensar? Dos personas con la misma estructura, las mismas condiciones de inicio, el mismo apoyo, casi el mismo plan, pero ¿en qué forma diferente han desplegado ese plan? Pero yo quería compararlos con Jesús. Y fíjate el detalle. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento milagroso, porque fue de una mujer virgen engendrada por el Espíritu Santo. En el nacimiento de Jesús hubo un ángel que profetizaba su nacimiento. Gabriel estaba explicando cómo iba a venir a María este hijo tan esperado. Cierto es que no fue llamado a ser nazareo, pero se le llamaba nazareno. Y permitidme el juego de palabras, porque nazareno viene de nacir, que significa ser apartado para Dios. Lo que nosotros llamaríamos ser santo. En el momento que tú has reconocido, yo he reconocido que Jesucristo es mi Salvador, somos apartados para Dios. Ya no nos conviene hacer todas las cosas aquellas que son de otra naturaleza o de otra agua, porque ya nos van a perjudicar. Es como si un animal fuera terrestre y de pronto se convirtiera en un animal, en un pez, por ejemplo, que necesitara estar debajo del agua. Ahora si lo sacas a la tierra ya se va a ahogar. Ya hay cosas que ya no te pertenecen, hay cosas que no te hacen feliz, que no te llenan, que no te alimentan. Y él era nazareno, de una tierra donde estaba reconocida como personas apartadas. Y de hecho, Jesús tuvo su ministerio privado, viviendo con su familia, hasta tener un ministerio público
en esa ciudad de Nazaret. Fue apartado por un tiempo. ¿Y qué dice la Escritura de él? Dice cuando se bautiza, dice Jesús, perdón, antes, en Lucas capítulo 2, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. Fíjate, igual que Sansón, que era un tipo de Jesús, era una forma expresando de lo que iba a venir en Jesús. Mira de Juan el Bautista, son casi las mismas palabras. Crecía en el Espíritu, crecía en sabiduría, crecía en gracia, crecía en estatura. Y también cierto es que murió joven, pero él resucitó. ¿Y qué dice la palabra de él? ¿Qué dice Dios mismo de él? Por ejemplo, entre tantas palabras, en el momento que se bautiza, dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios nos ha llamado a ser como Jesús. De hecho, cuando nos reconocemos cristianos, quiere decir igual a Cristo. Y Dios nos llama a cumplir con que Dios nos llame de una forma especial, a crecer empoderados en el Espíritu Santo, a crecer en estatura y en sabiduría, a hacer el bien. A saber que un día habrá una muerte o si el Señor no viene antes y sean más mayores o más jóvenes, pero iremos porque hay una esperanza viva, iremos con Dios hasta el final. Dios nos llama a más. Dios nos llama a más. Y la pregunta y el libre albedrío, la libertad que Dios nos da es, ¿cómo quieres vivir tu llamado? ¿Cómo quieres vivir tu encuentro con Dios? ¿Cómo quieres vivir tu cristiandad? ¿Como Sansón? ¿Como Juan el Bautista? ¿Más parecido como Jesús? ¿Más liviano incluso que Sansón? ¿En qué grado te quieres poner? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos? Y Dios quiera que nuestro deseo sea al máximo alinear todas nuestras decisiones, pequeñas y grandes. Utilizar el recurso del tiempo, que ahora tenemos más en verano. Tener el recurso económico, tener el recurso, tantas cosas que nos permita crecer en el propósito con Dios. Recuerda que decía Romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Son decisiones que tenemos que tomar, son convicciones que tenemos que vivir. Y si no nos sale, si vivimos en una superficialidad, pidamos a Dios, Dios, danos convicción, quítame el pecado de mí, quiero tener una mente santa, quiero ir más contigo, dame firmeza en ello. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me gustaría dejar 10 principios que encontramos en la palabra que nos ayuda a gestionar nuestro tiempo y nuestros recursos. Y la primera, la importancia de asistir a la iglesia. Hay personas pues quizás dicen, pues vacaciones, ¿no? Pero seguro que no te planteas hacer vacaciones de comer. Dices, mira, hasta septiembre no voy a comer, porque no quiero perder el tiempo sentándome en una mesa. Bueno, prueba a ver cómo te encontramos en septiembre, quizás unos huesecillos, pero sería bueno que te alimentaras. Y realmente nosotros no venimos para eso. Venimos para reconocer a Dios como nuestro Señor. Para decirle de todo lo que estoy haciendo y de toda la gestión de mi tiempo, tú eres lo más importante. Y quiero congregarme con mis hermanos para adorar. Y aquí hay muchas, bueno, pero ya lo hago desde casa. La palabra es muy clara. Y dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre.
Piensa que en la iglesia primitiva cada día iban a reunirse. Y yo he estado en países latinoamericanos y cada día tenían su reunión. Resérvalo, es importante, porque estamos demostrando que Dios es lo primero. Y voy a ir un poco más allá, hasta ser puntuales. Ha habido una bendición cuando Sergio ha estado presidiendo esta mañana, pero habían personas que quizás se perdieron esa bendición. Es muy importante rasgar todo lo que Dios tiene, porque es reconocerle a Él. Y un segundo es mantener ese círculo pequeño, ese grupo conexión. Todavía estamos reuniéndonos hasta mediados de julio, pero luego todavía conectar, hacer la comida, y tener ese círculo donde puedes decir, oye, puedes orar por mí, oye, puedo, no sé, te quiero abrir mi corazón, que no sea un Dalila, sino que sean personas de confianza con quien puedas establecer esa relación. Jesús pasaba tanto tiempo con sus discípulos como con las multitudes. Un tercero es la Biblia, la palabra. No permitas que te la expliquen. Que está muy bien, las predicaciones, todo está muy bien. Pero esto es agua pura. Ponte audios, escúchala, hazlo como quieras, pero hay sabiduría en ello. Y yo os puedo hablar de mi experiencia personal y seguramente tú también. Hay momentos en la vida que uno se desanima o uno se desorienta, pero da igual por donde abras en la Biblia, empiezas a leer y hay algo interno, el Espíritu se vivifica de una forma en nuestra vida que nos hace ver las cosas espiritualmente. Es necesario, es el pan de vida, es comer de Él, de su palabra. Y ahora tenemos mucho tiempo, algunos más, otros quizás no tienen tanto, pero seguramente es una oportunidad para profundizar en la palabra. Y no es cuestión de leerla toda a ver si me la acabo, no es un bestseller en ese sentido, es carta de amor para tu vida. Cógete un libro, no sé, el Evangelio de Juan, y léete un capítulo y di, ¿qué me está diciendo Dios con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿A qué Dios me quiere llevar? Y entabla esa relación con esa carta de amor. Cuando Alicia y yo estábamos de novios, no existía el WhatsApp, pero sí los SMS. Y cuando yo estaba, por ejemplo, pues eso, viviendo con mi madre y tal, y sonaba el móvil y saltaba en la pantalla, yo rápido quería mirar qué escribía. Y era pues cómo le había ido, que ya había salido a trabajar, cómo estás, algún besito por ahí con Max. Y qué maravilla, ¿no? Yo estaba deseando que sonara ese timbre para ver qué decía. Y le respondía, la Biblia es esa carta de amor para ti. ¿No dejarías un móvil así? Diciendo, bueno, ya lo miraré la semana que viene. Luego tendrás un problema con tu pareja. Pero además es vida, es palabra de vida. Un cuarto es la oración. No dejes de hablar con Dios. Ser cristiano no es tener una religión, es tener una relación. Y tus mejores amigos son los que le abres el corazón y le hablas y los escuchas. Y Jesús es quien te va a entender en profundidad. Y conforme vayas añadiendo años a tu vida, de tantos amigos que tenías en el colegio, se van reduciendo, reduciendo, y al final te das cuenta que es muy difícil encontrar a alguien que te entienda muy, muy bien. Pero Jesús te entiende perfectamente. Es el amigo número uno. Hablarle. Si te va mejor con mentes dispersas y tú dices, cuando oro es que me repito, pues escribe esa oración. Ya verás cómo repetirte te cansa un poco. Y vas escribiendo y le dices a Dios y quizás dibujas y quizás sientes algo de Dios y lo escribes. Es tiempo este verano para hablar con Él, para crecer en Él. Servicio. Utilicemos el tiempo de una forma sabia y no estar ociosos. ¿Qué te dice a ti 4 horas delante de una pantalla? Mis alumnos les he hecho hacer una estadística y uno de ellos era cuánto tiempo dedicas al móvil al día.
Y yo le dije, como 40 minutos. Y decía, ¿qué? ¿Cómo se puede hacer esto? Digo, pero en verdad es para llamar por teléfono, WhatsApp, no sé. Dice, ¡hala! Pues yo me paso 5, 7 horas, o 3, o 2. ¿Y realmente qué extraes de ahí? Cansancio, tristeza, entretenimiento, pero luego sales y estás igual. Pero que alineemos lo que hacemos de una forma muy inteligente para capacitarnos, para poder servir mejor, si hay alguna necesidad, cubrirla. Saber redimir el tiempo, como dice Pablo. Y no os digo nada que no esté en la Biblia, es simplemente ordenarlo. Diezmos y ofrendas. La generosidad con Dios es mostrar que Él sigue siendo lo importante y lo que uno recibe, lo que entra en casa, por la vía que fuera, pues hay una parte que es sagrada de Él. Y es entregarlo con amor, devolverlo de alguna manera, es dárselo a su propietario especial. Y es una maravilla poder ser generosos. Igual que, no sé, el alquiler de tu casa o la luz, dice, bueno, pues hasta septiembre ya lo pagaré, estoy de vacaciones, no pago. No lo haces. Y todo sigue igual. Pero lo importante es ese compromiso de fidelidad con Él. Porque realmente ahí es donde se ve el tipo de cristianos y de compromiso que podemos llegar a ser. Y simplemente Dios nos invita a seguir madurando con Él, a seguir siendo coherentes con Él. Cuidar las relaciones. Sansón se dejó llevar por relaciones, Salomón se dejó llevar por relaciones y otros tuvieron relaciones que le ayudaron a crecer. Elige bien tus relaciones, tus amistades, evidentemente si es de pareja, familiares incluso. Es que es mi primo, es mi familiar, sí, pero te está llevando por el mejor de los caminos, estás creciendo, le puedes inducir a que se haga como tú y no tú como él. Cuídalo porque las relaciones, por ese cariño, al final uno acaba haciendo lo que los demás hacen y dejas de ser tú y se pierden los valores que uno tenía. Elígelas bien. Y es un buen momento para establecer y empezar quizás con relaciones de este entorno o personas que tú veas de referencia. Oye, ¿por qué no quedamos a hacer un café? Me encantaría escuchar tu historia, me encantaría hablar, o te quiero exponer y crear nuevas relaciones, pero que te dignifiquen, que te hagan crecer. Una persona de referencia, un mentor, una mentora, quizás el líder de grupo Conexión, quizás una persona de referencia en la iglesia, en el liderazgo, no sé. Evidentemente, pastora, pastor. Pero, oye, podemos quedar, te quiero contar, me está pasando esto y estoy tomando estas decisiones. ¿Puedes estar orando por mí? ¿Cómo lo ves? Tener un supervisor en ese sentido. No hay ningún atleta que no tenga un entrenador, no hay ningún profesional que no tenga a alguien que haya estado por delante y le pueda dirigir, no, mejor este proyecto, hazlo de esta manera, te irá mejor, no sé, tendrás mayores beneficios o reducirás gastos o lo que fuera. Tengo una persona de referencia a quien puedas realmente expresar si estás cayendo en algo. Pues, oye, ora por mí, estás desanimado, no sabes qué hacer con tu tiempo, con tu dinero, no lo sé. Pero tengo una persona de referencia. Hacer discípulos. No dejes de predicar el Evangelio. Estamos en este mundo para ello. Compartir el Evangelio. Seguir. Incluso es una muy buena oportunidad ahora en verano de conectar con personas que han ido a tu grupo Conexión o tus amigos o del trabajo, lo que fuera, para, oye, vamos a hacer un café, que te explique su vida y luego tú le explicas de las cosas que pasan con Jesús. Y puede ser maravilloso. Y el 10º quería dejar como contemplación. Ten tiempo de soledad, tengamos tiempo de soledad, de silencio, de parar, de contemplar las cosas que Dios ha hecho, de ver cómo es Él, de agradecer, de reflexionar, de ir a más con Él.
Voy a pedir un momento al Señor para que quizás te inspire, ¿no? Y me inspire. Señor, Espíritu de Dios, dinos cuál es el punto donde es más débil para nosotros. Quizás no nos organizamos bien para la asistencia a la celebración del domingo y poderte adorar. Quizás el mantener esos grupos pequeños tan saludables. Quizás la lectura, conocimiento de tu palabra. Quizás el dedicar tiempo a hablar contigo a solas. Quizás el usar bien mi tiempo para servir o capacitarme según tu plan y no para perder las horas tontamente. Quizás, Señor, pues ser diligente con mi economía también y honrarte en diezmos y ofrendas. Cuidar las relaciones, Señor. Quizás cuesta a alguna persona saber decir que no, mantener distancia, romper incluso relaciones para no dejarse llevar o establecer otras para crecer contigo. Encontrar un mentor, o esos encuentros con el líder de grupo Conexión, con algún líder de la iglesia, personas que están delante espiritualmente en el camino vivido. Que siga siendo una oportunidad, Señor, para hacer discípulos. Quizás saber parar para contemplar y agradecer y no quejarme tanto y no ir estresado, reflexionar quién tú eres. Voy a dejar 30 segundos para que seas inspirado en qué crees que Dios te dice y acabaremos. Sí, Espíritu Santo, inclínanos. Todas las tenemos que potenciar más sin duda, pero ¿cuál es realmente algo que tenemos que abordar de forma urgente? Gracias, Señor. Síguenos hablando. Si dudas de qué puede ser, piensa en el verano pasado, en qué crees que no te fue tan fácil. Seguramente al sentarte has encontrado una piedra, ¿sí? Espero que le hayas quitado antes de sentarte, ¿vale? Porque si no, ahora entenderé por qué te mueves en la silla todo el rato, estás incómodo. Tienes una piedra por ahí, ¿sí? Y, y puedes cogerla, puedes mirarla y te voy a preguntar algo. ¿En qué crees que muestra la gloria de Dios? No sé. La mía tiene, por ejemplo, unos brillantitos inesperados que me habla de cómo Dios a veces ¡pa! Se hace notar, ¿no? De forma excepcional. No sé, ¿y a ti? Tiene marcas. Ahí los dolores de Jesús, como un corazón. Las piedras hablan de Dios también, ¿eh? Mirad, hay un versículo en el texto que te quiero compartir para finalizar que dice lo siguiente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, dice, cuando llegaban ya cerca, hablando de Jesús, cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Señor, grande eres, wow, ha habido sanidades, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, que se callen. Pero mira lo que dijo Jesús. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si no vas a venir el domingo que viene, lo puedes dejar en la silla
porque quizá no adorarás tú aquí, pero estará la piedra. La piedra adora a Dios. Pero qué bueno que si no estás de viaje o enfermo, estas cosas, o trabajando, pero qué bueno es que vengas decidiendo para adorar a Dios y hacerlo incluso mejor que una piedra. Porque tú eres y yo soy la corona de la creación. Y Dios quiere que cantemos y declaremos la gloria de Dios. Amén. Amén. Tenemos una alabanza para adorar a nuestro Rey.